me voy a vector, me voy a raster, y en raster le coloco esta esta acción que se llama poligonizar de raster a vector. Entonces le coloco la isoyeta 2 y aquí donde dice nombre de campo a crear, revisamos en la hojita en Excel cómo es que está en la plantilla. Entonces en la plantilla dice que es código, entonces acá le ponemos en el raster a esta parte, dice donde aparece ADN, le colocamos código y trae una casilla. Le ponemos código. Y una vez le coloquemos eso ahí, yo creo que no hay nada más que hacer y lo vectorizamos. Listo, miren, ya quedó vectorizado. ¿Se dan cuenta que yo puedo un raster vectorizarlo? Entonces me voy a vectorización, ¿no es cierto? A vectorización, me voy a abrir tabla de atributos y aquí voy a encontrar un montón de información donde me aparece el fin y donde me aparece el código. Yo no le hago caso al fin, sino que le hago caso al código. ¿Qué puedo yo evidenciar en ese código? Que hay muchos números que se me repiten, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tenga, y eso les va a pasar cuando comencemos a calcular, por ejemplo, eso es todavía mucho más complejo, pero no difícil, ¿cierto? Entonces, a eso le vamos a hacer un disolver, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para quitar todos esos números 7 que se me están repitiendo. Entonces el comando se llama disolver. ¿Cómo hago, muchachos? Muy sencillo. Voy a hacer un disolver. Entonces, me quito acá, ojo con lo que vamos a hacer, me quito acá y le digo acá en el comando que me haga un disolver. Disolver. Entonces acá tengo disolver vectorial, entonces acá o disolver con geopresión, entonces yo digo que me haga un disolver. Listo. Un disolver de qué? Del vectorizado, porque hace lo que necesito. Y acá donde dice campo, le digo que me haga el disolver al código, porque es el que se me está repitiendo. Me voy acá con el triangulito y le digo ejecutar. Entonces yo aquí ya tengo, quito este disuelto, borro esta partecita de acá y dejo el disuelto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces me voy a disuelto, abro mi tabla de atributos, ¿no es cierto? Y miren que yo ya tengo mis marcas de clase tal, la disolución se hizo exactamente como mis marcas de clase. Miren, igualitas. Me voy a esta partecita, ojo con lo que vamos a hacer, me voy a esta partecita y voy a calcular las áreas. Entonces calculo las áreas. Me equivoco con la de abajo. Esta. Cálculo geometry. Le digo que me calcule las áreas en kilómetros cuadrados de esas isoyetas. Le digo aceptar y él ya me ha calculado las áreas de esas isoyetas. Miren, aquí están. Son las áreas de cada isoyeta. Es decir, yo ya le calculé a cada una estas áreas, las que están aquí pintaditas. ¿De acuerdo? Ahí están, miren, organizaditas.
Revisen bien para que luego cuando hagan el TIS, digo, las isolletas puedan realizar. Una vez ustedes hayan tenido esto, pues lo graban, pues guardan ese archivo, ¿no es cierto? Guardan ese archivo y listo. Ya tienen el vectorizado, ya tienen las áreas vectorizadas. ¿Y por qué? Porque resulta que aquí ustedes lo que necesitan, jóvenes, ¿cierto? Voy aquí a borrar esto. Lo que necesitan, y aquí también voy a borrar esto, lo que necesitan es diligenciar esta zona. ¿Listo? Okay. Bueno. Entonces, me voy acá a QGIS y me voy a esta partecita donde dice estadísticas de zona. O zonal estadística, como ustedes quieran. Estadísticas de zona. Estadísticas zonales de capa raster. Le hacemos clic ahí y la capa de entrada, ¿no es cierto?, va a ser las isolletas 2. ¿Por qué? Porque son las que yo corté. Y la capa de salida, uy, ¿qué pasó acá? El reclasificado. Vuelvo y repito. La capa de entrada son las isolletas 2, es decir, las que yo corté con mi cuenca. Y la capa de zonas es el reclasificado. ¿Por qué? Porque yo necesito encontrar cuáles son mis isolletas máximas, mis isolletas mínimas y el promedio de ellas. Entonces le digo ejecutar. Ya me las calculó. Y me voy acá donde dice estadísticas. Y en estadísticas de zona yo tengo ya mis máximas y mis mínimas. Pero acá tengo un problema. Esto tiene que ver con la estadística de zona. Vamos a mirar si es con esta. Ya. Vamos a mirar si es con esta. Estadísticas de zona. Entonces aquí voy a poner, no, esto sí es para parámetro. Estadísticas, vamos a mirar estadísticas zonales de capa raster. Vamos a mirar si es esa.
ojo muchachos, ojo a lo siguiente. Para los que vienen tarde. ¿Están desayunando o qué? Sí. Huevito y todo eso. Se demoraron en hacer No, entonces muchachos, ojo a lo siguiente. Ustedes cuando entran acá, recuerden, voy a quitar estas y estas dos acá, ustedes van a encontrar su raster, ¿no es cierto? Su raster con su cuenca acá. El proceso que tienen que hacer acá es cortar el raster. Se van a raster, se van donde dice extracción, y donde dice cortar raster por capa de máscara. Ahí lo que les va a pedir es el raster que ustedes ya tienen grande, que es el raster pues que ya lo crearon, y luego van a colocar en la capa. ¿Cuál es la capa? La cuenca, ¿no es cierto? Entonces cuando hagan ese corte, ¿no es cierto? Cuando hagan ese corte, ustedes van a tener así, cortado, ¿cierto? Cortado. Van a tener esto cortado así, ¿de acuerdo? Lo tienen cortado. Bueno. Una vez yo ya tenga listo esto, me voy a donde dice estadísticas de zona, ¿cierto? Y lo que tengo que cargar es la isoyeta inicial, que es la que yo no corté, y la isoyeta que yo corté, que en ese caso es la isoyeta 2, es decir, la que aparece acá en el fondo, miren, esta, ¿cierto? Vuelvo y repito, coloco las isoyetas que yo ya había clasificado y las isoyetas que yo ya había reclasificado, ojo, las que no había clasificado y las que ahora corté y que están reclasificadas. Y le digo que me calcule esa estadística de zona. Al calcular esas estadísticas de zona, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar esta tabla, donde aparece la isoyeta mínima, la isoyeta máxima y la isoyeta promedio. ¿De acuerdo? Isoyeta mínima, isoyeta máxima y la isoyeta promedio. Entonces, me ubico en el lapicito, me ubico en la primera fila, le digo que me seleccione toda esa fila y la copio. Y la envío a la tabla en Excel. Voy acá, la pego donde yo quiera, puede ser aquí, y le digo que me la pegue. ¿Listo? Entonces, miren, ¿cuál fue el error que yo cometí aquí? Que no organicé mi zona, ¿sí se dan cuenta? Entonces me voy aquí a mi tabla, y antes de pegar, como les había comentado, tengo que organizarlas. Entonces vuelvo nuevamente, ¿no es cierto? Copio, miren que ya están organizadas, miren. Entonces voy aquí, las copio y me voy a mi tabla. ¿Por qué? Porque yo tengo que organizar mi tabla como ya tengo en mi plantilla, ¿no es cierto? Entonces ya tengo mi plantilla. Listo, mira, acá tenía de 8 a 2, acá la tengo ya organizadita. Entonces esta bendita la borro. Listo, y acá tengo mis organizadas. Entonces, cojo y voy acá y organizo 1, 2, 3, mira, acá la tengo exacta, mírenla, y me voy, y donde me dice acá, isoyetas medias, entonces me ubico en medias, mínimas, perdón, miren, estas son mis isoyetas mínimas, las copio y las pego acá. Listo. Ok. Luego me dice isoyetas máximas, me voy aquí a isoyetas máximas, las copio y las pego acá. Listo. Y las pego. Entonces me dice, para poder encontrar la isoyeta promedio, sume las dos isoyetas, ¿no es cierto? Y divídelas entre 2. Entonces, igual, abro paréntesis, cojo esta, más esta, ¿no es cierto? Y las divido entre ¿qué? Entre 2. Ya tengo mi isoyeta promedio. Entonces tengo 84 acá y bajo la fórmula. Listo. Luego me dice el área. Pero es que el área yo ya la calculé por acá, ¿no es cierto? ¿Dónde la calculé? Por aquí la tengo calculada el área, en el Dissolver. Miren, en el Dissolver. Me ubico acá en el Dissolver. Abro mi tabla de atributos,
organizo, miren, organizados como está la tabla, le pongo el lapicito, selecciono toda la tabla, la copio y la envío a mi Excel. Entonces, la puedo copiar en el lugar donde yo quiera, la puedo copiar aquí si quiero, y solo que copio el área exactamente, copiar, y la envío acá a mi zona de mis orientes. Entonces ya la calculo y me voy dando cuenta, ¿cierto? Me voy dando cuenta que en el área, en el polígono, en las áreas, miren, acá se manera cómo se calcula. Para calcular este 283, ¿qué hago? Cojo este valor de 2000 y algo, o 22.000 y algo que tengo, aquí se los muestro, lo divido entre el área de la cuenca y calculo el 283. Es decir, las isoyetas me va a decir, dicen que es lo que me dice acá, jóvenes, me dice que en esa cuenca llueve 283. Pero isoyeta me dice, no señor, ahí no llueve 283, llueve 283 en promedio. Entonces yo ya tengo dos puntos de comparación, dicen y isoyetas. Para que se den cuenta que una metodología mejora la otra. Porque qué tal que yo hubiera diseñado algo con 289, con 290, dice, no, ahí son 7 milímetros de agua, y 7 milímetros de agua casi es un mes. ¿Cierto? Entonces mira, ahí está. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? En la hojita que ustedes tienen acá tienen los pasos, muchachos, miren, tras de que les estoy explicando, aquí les explica los pasos que ustedes tienen que hacer para calcular sus isoyetas. Miren, aquí están, con las fotografías, paso a paso, para que ustedes hagan su proceso de aprendiendo haciendo, para que se den cuenta que esto no es fácil. ¿De acuerdo? Aquí están todo el proceso, tanto para calcular los polígonos de Thyssen como para calcular sus en el libro, que creo que poco lo ven, pobrecitos del libro, extrañándolos a ustedes, que no lo miran, van a ver muchachas y muchachos en los libros. Entonces, miren, ¿yo qué les recomiendo para el trabajo que van a hacer? Aquí está lo que hemos venido haciendo, miren. Todo lo que está aquí en este libro, mire, este libro es tan viejito y tan bueno que fue escrito a máquina, miren. A máquina, ustedes ni siquiera nacían, ni estaban en proyecto. Miren, ese fue escrito a máquina, miren. A máquina, antes se hacía así. Claro que yo soy tan viejo, pero bueno. Dijo, claro que sí. Gracias por el cumplido. Entonces, jóvenes, aquí está, miren, todo el procedimiento que yo les expliqué de cómo se determina ese Thyssen y esas isoyetas. Aquí está paso a paso cómo está. A su vez, jóvenes, ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, que por aquí este libro trae un capítulo, miren, del Thyssen mejorado. Ahí se los indiqué. Entonces, siguiendo ese procedimiento, como ustedes son tan inteligentes, entonces construyanse un mapa mental. Leen ese capítulo y con ese mapa mental construyen, ¿no es cierto?, el Thyssen modificado, a ver cómo les da. En la tablita en Excel yo les dejé la plantilla, ahí está lista, para que ustedes vayan haciendo. ¿Qué es lo que tiene que hacerse en ese trabajo? En ese ejercicio del Thyssen modificado. Básicamente es coger el Thyssen, coger la isoyeta, calcularle el área a la isoyeta en función del área de influencia de ese Thyssen.
Y entonces van a tener por cada uno unas áreas independientes. Por eso en la tablita, ustedes se pueden dar cuenta, si ustedes se dan cuenta, muchachos, en la tablita, aquí está, miren, acá, ¿qué dice la tablita? Dice, área del polígono, el código, ¿cierto? La isoyeta promedio, como esto ustedes ya la calcularon, ¿sí o no? Pero ojo, esta área es la área particular de ese tizen. Es el área particular de ese tizen. Entonces, como tiene 8 estaciones, entonces le calculan a cada estación esa zona. Entonces, más o menos les voy a dar como una introducción, como para que ustedes tengan idea, pero los invito a que lean el libro. Acá hay unas formulitas de apoyo que se las puse también acá, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes calculen esta información, esta tabla automáticamente está diseñada para que vaya calculando a medida que ustedes vayan alimentando este cuadro grande. Pues cuando ustedes calculan este cuadro grande, miren, aquí ya les calcula. Acá pues les aparece 0, ¿por qué? Pues porque todavía no han calculado la totalidad de las estaciones. Entonces aquí hay unas fórmulas de apoyo. Miren, estas fórmulas de apoyo están acá, en este cuadrito. ¿Sí? ¿De dónde fueron sacadas? Pues del libro, muchachos, todo del libro. Miren, aquí está todo, miren, aquí está. ¿Se dan cuenta? Porque su profesor lee el libro. Imagínense yo explicando esto sin leer el libro. Entonces, miren, y les va a dar estas zonas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, breve introducción. Vamos a ir acá, vamos a salir de acá, voy a seleccionar todo esto. A los estudiantes que me estaban preguntando por el código, yo creo que les indice el código, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe, pero yo le puse ese código y igual se sigue corriendo. No. Igualito. No. Miren, ese código está. Lo que pasa es que aplican mal el código, lo pegan mal el código. A mí no se me mueve. ¿Ve cómo lo aplica ahí? No puede volver a Con explicar. mucho cuidado. Por favor. El método sándwich que tengo.
claro que no se les mueve porque esta fórmula está pegada para la condición de esta fila en especial. Entonces tienen que mirar bien este valor de versus 2, el valor de K y el valor de K. Y por eso es que no les cambia. Miren, si yo aquí le hago Enter, aquí esta vaina, miren, no se modifica. No se modifica por ningún lado, miren, está con la fórmula. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace aquí? Miren, ustedes, por ejemplo, voy a ubicarme aquí en esta parte de aquí. Entonces resulta que yo tengo 1,5 y 0,5. En la parte donde está la fórmula, mire, tiene 1,5 y 0,5 y lo que hace es completarme el valor del valor faltante. En ese caso sería 1,71. Mire, ahí está. ¿Y cuál es el valor? 8,26. 9,56. Mire, y ahí está la fórmula. ¿Sí se dan cuenta? Va cambiando. O sea, la fórmula está bien hecha. Lo que pasa es que hay que saberla anidar dependiendo del orden de las filas que ustedes la tengan. Si no, no les va a funcionar, por supuesto que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no está cogiendo la fila que ustedes le tienen que decir que no la muevan. ¿Ya? Yo les presto la fórmula, la tienen, pero pues organicen de acuerdo a cómo tienen los resultados. ¿Sí? Depende. En la fórmula acá la inversa, ¿no? Esa es la inversa. Esta es el aleatorio, la inversa. Y luego la hacen que fijan el valor del aleatorio para que no se les mueva. Entonces, ¿qué tienen que comparar? Para poder aplicar la fórmula, tienen que repetir todas las estaciones y la estación que ustedes tienen aquí, miren, la estación base, las estaciones normales, por el valor aleatorio. Miren, acá ¿qué pasó? Acá ¿qué me dice? Si el valor está lleno, entonces no le coloque el valor del aleatorio, coloque el valor de B2. Por eso acá dice B2. Pero por eso aparece acá. Si se dan cuenta que dice que B es igual a vacío. Significa que no va a encontrar un dato en esa fila. Si lo encuentra, pues ese valor va a ser el mismo que lo va a reemplazar por el mismo. Pero si no lo encuentra, va a poner el aleatorio. Ahí está la fórmula. ¿Debería cobrar el derecho de autor? No, mentiras. Entonces ahí está. ¿Cierto? ¿Para qué tal los pone a hacer eso ustedes? No. Todo el mundo aprobó, eso no me sale, mejor dicho. Entonces ahí se los facilito. Se dan cuenta que su color es comprensivo. Pero la comprensión se terminó a las 7 de la tarde. Hoy entrego información a las 6 de la tarde. Eso que yo voy a misa, no crean, me confieso en todos los pecados que cometo. Pero muchachos, ahí sí voy a ser inflexible porque han tenido tiempo. Bueno, entonces, por favor, hagan ese ejercicio. Yo qué les sugiero, por ahí veo a Tatiana o a muchos estudiantes que están trabajando juiciosamente. Les sugiero que trabajen en bloque, es decir, traten de configurar toda la información de todos los años, como yo la tengo acá, muchachos, porque es que si no, eso se les vuelve eterno. ¿Escuchó? Se les vuelve súper eterno, jóvenes, y eso sí es, y yo los entiendo, ¿cierto? Yo los entiendo. Entonces, yo siempre, cada vez que van a clase, a la oficina, organicen todo eso por los 30 o los 40 años, organicen las estaciones de datos completos e incompletos para que ustedes se den cuenta. En una sola hoja yo hago todo el trabajo. Entonces, por ejemplo, por cada año, entonces crean por cada año un método, ¿sí o no? Entonces tengo 20 años una hoja, método euclidiano. 20 años otra hoja. Yo hice un programa para eso, pero yo no les voy a facilitar el programa. Van a robar la información como lo que. Entonces, es para eso, muchachos. Es para que ustedes aprendan. En décimo les doy el programa. No, pero ahorita son los dolorosos. no. Entonces tienen que aprender a hacer eso. ¿Por qué, muchachos? Porque es que la información, y tienen que comenzar a comparar, porque lo que necesito es que hagan el análisis. Cada zona es una zona diferente, jóvenes. ¿Por qué? Porque la información que entonces organízalan así, pues es método 1, método 2, método 3, método 4. Ahora, yo sé que algunas estaciones no van a poderse aplicar el método, pues mejor, muchachos. Ustedes dicen, profe, definitivamente este método no se pudo porque yo para este método necesito esta condición. Y como no se me cumple, trabajamos con estos dos métodos. Perfecto. Queda calificado, se lo demuestran. Bendito que solo se pueda con uno, ¿no? Uy, Dios mío, se salva, ¿no?
geometría siempre hay que comparar con dos. Y esos dos métodos, pues cuando le permite decir cuál se ajusta a las condiciones geográficas y de especificación de su zona. Entonces, ahí está. Bueno, entonces, ustedes ya deberían estar, y vuelvo y se los reitero, tema que vayan avanzando, tema que es el insumo del informe. Entonces ustedes ya deben ir completando datos y el siguiente, ¿cuál debería ser? Los polígonos de Thyssen, ¿no? Entonces, ¿qué deberían ser? Los polígonos de, digo, las isobietas. Y después tienen que ir con las isobietas, con los índices modificados. Y después, muchachos, vamos a ver un programa que se llama Introducción a Estructuras Probabilidades Teóricas. Ya pueden ver esas precipitaciones a 30, 20, 30 esto es largo, muchachos. Imagínense, es que debe haber dos hidrologías. Bien, vamos a cruzar las isoyetas y las vamos a cruzar ¿con qué? Con los polígonos de Thyssen, ¿cierto? Entonces, voy aquí a cruzar las isoyetas con los polígonos de Thyssen. Solo voy a dejar las estaciones y voy a quitar este, voy a quitar este ahí, ¿no es cierto? Entonces yo tengo acá mire, las estaciones las voy a dejar ahí, y voy a poner como por a ver, voy a eliminar, lastimosamente va a tocar eliminar esto de acá, eliminar, porque ya como ya calculé eso, no, para mí no es tiempo. Voy a eliminarlas. Listo. Y voy a poner este por debajo. Si se dan cuenta que yo, bueno, voy a poner este lo voy a poner, le voy a poner un poquitico de sombra. Bueno, voy a ponerle un poquitico de sombra para que ustedes miren. Transparencia. Así, más o menos lo voy a poner así. Silencio. Miren, si se dan cuenta que debajo están las isoyetas y encima está el polígono de Thyssen, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Bueno, oído. Entonces, como ustedes, ¿qué es lo que tienen que coger? En el Thyssen modificado, lo que tienen que calcular es por cada estación. Mire, yo tengo la estación número 1, esta estación número 1, la voy a hacer la estación número 1. Miren, esta estación número 1. Entonces, esta estación número 1, me voy acá donde, miren, acá aparece una partecita que dice seleccionado objeto, ¿sí se dan cuenta? Entonces, hago clic aquí y señalo, ¿cierto? Bueno, voy a colocar mejor por encima, para no señalizar así, lo voy a colocar así, ¿de acuerdo? Entonces, voy a poner este de acá, no le voy a quitar las sombras, se las voy a poner todas, y voy a ponerle aquí suelto, le voy a quitar las sombras, al Thyssen le voy a poner que voy a quitar las sombras.
Entonces, ojo con lo que van a hacer, jóvenes. Ustedes, cuando yo me voy a hacer comando, ¿cierto? Yo puedo, miren, escoger la estación que yo quiera, miren. ¿Sí? Miren, la estación que yo quiera. Y esa es la estación que yo voy a cortar. ¿Sí? Miren, esa es la estación que yo voy a cortar. Entonces yo selecciono, me voy donde dice vectorial, a la capa cortar, y le digo que el que quiero, o sea, ¿qué voy a cortar ahí, muchachos? Voy a poner el disuelto, ¿no es cierto? Acá voy a poner primero el Voronoi, el disuelto, sí, perdón, el disuelto que viene a ser las isolletas, y abajo voy a poner el Voronoi, ¿sí? Y le digo que ejecute. Entonces él que me va a hacer, me va a aparecer esta parte cortada. Ah, perdón, me faltó aquí seleccionar la parte. El disuelto, y le digo que me corte el Voronoi, pero que me corte la parte seleccionada, sino que aquí, como lo seleccioné, bueno, parece que no me quiere salir, no sé por qué. Bueno, entonces, jóvenes, miren para que tengan más o menos la idea. Ustedes seleccionan esta parte de aquí, ¿cierto? Y le dicen, cuando vayan a cortar su vector, le dicen que corte solo lo que ustedes seleccionaron, o sea, esta parte de aquí, que solo les corte esta parte. Y lo que va a aparecer es una pequeña área o porción de área que está asociado a su polígono de Thyssen y a sus curvas y a sus isolletas. Estas, a su vez, van a generar un vector aparte, y ese vector aparte tiene que calcular nuevamente el área, que es esta área que está aquí. Que es esta área que está aquí. ¿Sí? O esta área que está aquí, mira, esta área. Entonces, esta área que asocia un orden que ustedes ya tienen establecido en sus isolletas. Entonces, por ejemplo, si el orden de mi corte de mi primera estación me dice que es 3, 4, 5, 6 y 7, entonces yo busco acá 3, 4, 5, 6 y 7 y pego mi isolleta acá, la pego acá. La pego acá, y salen con esa tarea, ¿listo? Espero que con eso puedan tener listo eso para el día miércoles. Hola,